Radio H. Y así con golpes de batería, con los Foo Fighters lo estamos recibiendo a Hernán, que no se puso los auriculares. Igual te voy a hablar yo, mira, porque Gustavo no te va a hablar. Así que si querés dejarte los auriculares, si no, sacátelos, da lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias Hernán, por la invitación. No, por favor, yo te quería presentar como corresponde, porque si no, lo mío, yo te conozco y nos peleamos muchas veces y nos llevamos muy bien también. Últimamente nos estamos llevando mejor. Por eso el mate helado. El mate está frío, vos decime la verdad, ¿está frío? Ahora después te lo voy a Sí, calentar. está frío, pero por suerte tiene gusto a pie de gato. Se van. Bueno, todo no se podía. Yo en realidad lo tenía preparado para antes. Vos viniste un poquito tarde. Se enfrió el agua, Hernán. Bueno, Hernán Brienza. Hernán Leandro Brienza. Sí, por Alem. Por Leandro Alem. Politólogo, periodista, escritor, historiador. No, eso no sé. ¿No sabés si sos historiador? ¿Vos decís que que no. no? ¿Vos decís que no? ¿No te reconoces como historiador? No, los historiadores no me reconocen como historiador. Yo, mirá, viendo la bibliografía, creo que te has metido con cada personaje bastante complicadito. Gente que por ahí, mucha gente no quería hacer la biografía. Así que a mí me parece bien que... No, es cierto, pero los historiadores profesionales no son muy recelosos de su propio título. Entonces vos no querés que te llamen así. Bueno, no quiero que me digan que soy usurpador de título. Está muy bien, bueno, está bien, no te vamos a llamar historiador. Entonces, para mí lo sos, pero bueno, no importa. A mí lo que me había llamado la atención es que además de hacer un trabajo periodístico, de escritor y de historiador, en el 2003 escribiste Maldito tú eres, donde revelás el caso von Bernich acerca del sacerdote neonazi Christian von Bernich, quien había sido capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y tras ese trabajo lograron encontrar a von Bernich, que estaba en Chile ejerciendo como sacerdote con otra identidad. Sí. Sí, la historia es un poquito más compleja. En realidad estaba haciendo una nota para TXT. Sí. Ahí lo descubro. Le damos publicidad a la presencia de von Bernich en Chile. Él desaparece, vuelve, se presenta en los juicios de la verdad y con los testimonios, obviamente, de todos los que habían sido sus víctimas, terminó preso. Y después escribí el libro yo una vez que ya estaba detenido. Bueno, pero igual la investigación es propia porque lo encontramos en Chile, pero como en la revista, ¿no? Sí, pero... Y después hice el libro y unos años después lo condenaron. Pero bien, o sea... Eso es Sí, el sueño de cualquier persona de bien, digamos. Eso justificó mi carrera periodística. Sí, hice algo que valió la pena. Bueno, me alegro. Qué sé yo, hay gente que a ver, yo ayudé a encanar a von Bernich. Qué sé yo, hay gente que ayudó a encanar a, no sé, a Vudú. Cada cual elige a quién encanar. No, por Dios, no, pero no. Cada cual elige a quién encanar. No, bueno, una cosa es, hablemos de la verdad. O sea, lo tuyo fue con verdad histórica. Pero justamente eso habla. La diferencia está en quién, ¿no? Sí, en lo que hacen. En lo que hacen. Sí. Pero bueno, vos sabés que yo ayer pensaba, ¿qué habrán estado haciendo? O sea, justamente lo que estoy diciendo no es que Vudú y von Bernich son lo mismo, sino que son lo contrario. Exacto. Por eso. Sí. Digo por algún... Sí, por si algún dormido. Alguno entendió mal y dice... No, por las dudas. Vos sabés que yo ayer pensaba, ¿qué habrán estado haciendo hoy? Viste que ayer fue un día lindo. Digo, bueno, ¿qué habrán estado haciendo ayer por la tarde los jueces que, sabiendo que es una farsa y que sabiendo que estaban condenando a un inocente y sabiendo que lo estaban condenando para conseguir un ascenso, ¿qué habrán estado haciendo ayer por la tarde? ¿Esos tipos duermen? ¿Realmente duermen? O sea... No hay nada en la conciencia de ellos que los afecte, no hay... No, para mí no. ¿Vos decís que no? No. Basta con que haya un poco de convencimiento de que hacen lo correcto como para hacerlo sin remordimiento. ¿Pero vos crees que saben que ellos piensan que hacen lo correcto o son...? Sí, porque tienen un umbral de tolerancia a la maldad mucho más laxo que el nuestro. Entonces... Pero tiene que ver con la justificación de los métodos, ¿no? Tremendo. Sí. Es terrible. Sí, esa lógica de que el torturador no se puede mirar al espejo de Mario Benedetti es solo para una poesía escrita en los 80 nada más. Una vez que pasamos los 90... una poesía escrita en los 90. Claro. Una vez que pasamos los 90 ya nos damos cuenta de que esto yo creo que
Yo creo que en el ser humano y en la política, en la justicia, en el periodismo, funciona mucho la cuestión de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Donde vos necesitas una justificación que baje el umbral de tolerancia de tu propia maldad, ¿no? Una vez que vos te convences de que una causa hay que llevarla adelante, no importa la metodología, no importa los métodos, ¿no? O sea, lo importante es hacer lo que te pusieron delante que tenías que hacer. Y eso puede ser, la banalidad puede ser en función de una causa ideológica, puede ser de un revanchismo político, o puede ser meramente del interés personal, ¿no? Sí, es como ser parte de una relojería del terror, ¿no? Bueno, yo era funcionario judicial y había que hacer eso, lo hice. Así funcionaron en la dictadura militar también, ¿no? La justificación. Vos sabés que una de las justificaciones, o sea, ya estamos en línea, pensé que teníamos en línea al doctor Dalbón, porque justamente una de las personas más perseguidas políticamente y judicialmente es Cristina Fernández de Kirchner, que hoy fue a declarar y por eso queríamos hablar después con el doctor Dalbón. Contame un poco, porque vos ayer estuviste en Ensenada, el sábado en una nueva edición del AI 2019, que fue muy populosa, realmente mucha gente. Me gustaría saber de qué se trató ahí, porque uno tiene la sensación desde afuera de que no entiende muy bien de qué se trata. Sí, en realidad es un plenario de la militancia donde a mí me da la impresión que lo importante es juntarse, ¿no? Juntarse a pensar, juntarse a reconocerse, juntarse a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con nuestra historia, con nuestra identidad, con el futuro. Obviamente nada de lo que, lo digo con un poquito de cinismo, ¿no? Nada de lo que surgió en las comisiones del sábado va a llevarse adelante en los términos en los cuales se pensó en el sábado, pero sí creo que es un buen lugar donde construir mística y bueno, finalmente el plenario lo cerró Máximo Kirchner, que me parece que es toda una señal política de hacia dónde va también ese espacio político, ¿no? Y sí, por lo menos tenemos eso. Después, ¿sabes qué? Te voy a suspender un minutito porque tenemos en línea al doctor Dalbón. No es la primera vez ni la última que me suspenden en algo. Te vamos a suspender un ratito, pero vamos a seguir charlando con vos. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Radio H. Bueno, volvemos con Eleanor Rigby. ¿Con quién? Con Eleanor Rigby. Los Beatles. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Hernán? Contame un poquito, quedamos en que íbamos a hablar del tema de Ensenada. Contame de qué se trató, vi que había mucha gente, 35.000 personas calculan. Sí, bueno, primero hubo varias comisiones en las cuales se trataron temas específicos. Siempre hay una frase que repetimos con mi viejo cuando es tipo joda, que es darle soluciones concretas a los problemas específicos. ¿No? Que no significa nada. Claro. Pero queda muy lindo. Claro, queda bien. Bueno, esto lo digo en chiste. Sí, las comisiones obviamente se van tratando y se van pensando y se van reflexionando sobre distintos temas en particular, ya sea prensa, comunicación y cultura, pensamiento nacional, política, internacionales, digamos, son distintas áreas donde te digo que hubo cientos y cientos de personas en cada comisión. Por ejemplo, la de comunicación y cultura tuvo que desdoblarse en dos porque no entraban, había más de 200 personas, con lo cual había muchísima gente pensando, escuchando, debatiendo, opinando. Está bien, bueno. ¿No? En algo que tiene que ver un poco con, también es una forma de hacer catarsis, también es una forma de encuentro, también es una forma de hacer política y también es una forma de contener a muchos militantes de Unidad Ciudadana o del kirchnerismo que están dispersos y que no encuentran un vehículo para organizar o para vehiculizar su voluntad de militancia, ¿no? Y yo creo que eso también marca una deficiencia organizacional, ¿no? Uh-huh. Que no se puedan que no haya una orgánica que te permita militar con continuidad a un movimiento como el kirchnerismo que tiene mucha presencia
en las bases, ¿no? Mucha presencia dispersa. ¿Pero crees que eso es solamente un problema del kirchnerismo o es un problema también de todos los partidos políticos? Es un problema de la política en general, ¿no? En la política, los partidos políticos se convirtieron en aparatos electorales con algo de suerte, es eso, ¿no? Uh-huh. Digo con algo de suerte porque ni siquiera muchos de los partidos tienen la capacidad de generar sus propios fiscales y tienen que salir a comprarlos, ¿no? Por lo tanto, si un partido compra fiscales es porque no tiene ni siquiera los 60.000 militantes necesarios para fiscalizar una elección, ¿no? Y eso habla también de las formas de hacer política, ¿no? La política está más relacionada hoy con esa maquinaria electoral que otra cosa. El kirchnerismo rompe esa lógica. Primero porque pone a la gente en la calle durante varios años. Las plazas eran una forma de militancia. En función de las plazas se organizaron distintos grupos de discusión, de debate en las unidades básicas o en los locales del Frente para la Victoria, o de la Cámpora, otros nuevos encuentros. Los diferentes espacios. Pero una vez... después de la derrota electoral del 2015, del desalojo del gobierno y de la victoria de Macri y Cambiemos, esa efervescencia fue menguando no tanto en la calle como sí en la participación en las unidades, ¿no? ¿Crees que se debe al miedo, por la persecución, por lo que te puedan llegar a hacer? Si tenés un trabajo, tenés miedo a perderlo por eso. No, yo creo que la mayoría de quienes creen que el país debe ser mejor de lo que es, estamos sumidos en una profunda desilusión sobre lo que es y lo que significa la otra parte del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos si vale la pena dejar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros perros, a nuestros gatos, a las cucarachas de la casa por sacrificarse por aquellos que después votan al macrismo, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Valen la pena ellos? Y yo creo que eso hace que uno decaiga mucho en su voluntad de... Vos sabés que eso ya lo escribió Bertolt Brecht en 1940 y pico, 1950, en una obra que se llama Baden-Baden. Sí. Y dice, ¿tengo que darle bola a estos tipos? O sea, ¿realmente los tengo que ayudar o que se mueran? Porque, claro, sí, porque ahora en diciembre de este año o el año que viene van a empezar a llorar que nadie los votó y que ya empezaron, que vuelvan los que estaban, ¿no? Y uno dice, vale la pena hacerlo por ellos, ¿no? Sí, la verdad que vale la pena tratar de decir la verdad, tratar de pensar las cosas para que después vengan una sarta de desarrapados intelectuales a decirte que sos un comprado, que sos un fanático, y te lo dicen sin argumentos, te lo dicen sin ideas, ¿no? Entonces vale la pena. Esa es creo que es la gran pregunta que se hace el kirchnerismo en términos políticos, sociales, filosóficos, ¿no? ¿Vale la pena hacer lo que se hace Claro, obviamente esto no es puro, no significa que los kirchneristas son monjes de clausura que se dan al otro como un pan caliente, ¿no? En el medio hay muchos que harán negocios, hay muchos que serán corruptos, hay muchos que lo harán por vanidad, hay muchos que lo harán por... Y algunos intelectualmente honestos. Y muchos intelectualmente honestos, claro. ¿no? Sí. Hay de todo. Por eso digo, creo que hay de todo, pero lo que yo creo es que hay una gran masa dentro del kirchnerismo, en términos políticos, sociales, que a lo sumo los mueve la vanidad de quererse mejores. Lo cual, al lado de la vanidad de querer tener un Jeep 0 kilómetros o de cagar al vecino, me parece una vanidad mucho más noble. Sí, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, es un poco también un problema si no podemos debatir política entre quienes más o menos nos interesa la política. No, sí, es que debatir podemos, lo que pasa, y de hecho lo hacemos y está en nuestra naturaleza. También está en nuestra naturaleza hacerlo, pero es la gran pregunta, ¿no? Digamos, yo creo que por eso menguó mucho la participación y la militancia, ¿no? ¿Vos crees que la gente... más allá del miedo, vos sabés que una de las cosas que siempre digo es uno es valiente si tiene sentido hacer lo que hace, ¿no? ¿Tiene sentido el sacrificio? Si tiene sentido el sacrificio, uno lo hace. Pero si no tiene sentido, y yo creo que el macrismo es muy acertado en eso,
en intentar demostrar que tu sacrificio no tiene sentido, ya sea porque tus líderes son todos corruptos, o porque los políticos son todos iguales, o porque el pueblo no se lo merece. Sí, eso te iba a decir, si no tenía que ver con la antipolítica Sí, que sí. tanto le conviene a la derecha, ¿no? Sí, claro. O sea, esa presión que hacen permanentemente sobre, bueno, vos sos un corrupto, vos sos un comprado, vos sos un Sí. vendido, o sea, siempre tienen una forma de desprestigiar al que hace política. También me pregunto si no tiene que ver con una imposibilidad nuestra de ver lo que está pasando en el mundo. ¿Somos conscientes, vos crees, de las, por ejemplo, ayer que estuviste en Ensenada, 35.000 personas, todos pensando, hablando, debatiendo, ¿tienen conciencia de lo que está pasando en la región, aunque sea? Ya no te digo el mundo. No, yo creo que si uno tuviera conciencia de lo que pasa en la región y en el mundo, sería un marciano. Digo, uno no tiene conciencia de esas cosas. A lo sumo tiene una mera idea de lo que puede estar pasando. Pero ¿qué conciencia puede tener uno de lo que pasa en la región o en el mundo? No sé, me parece... Uno lee un par de titulares en los diarios y más o menos con eso trate de hacerse una idea, pero conciencia real de lo que ocurre no hay. Lo que sí creo es que esto yo creo que vos lo que querés apuntar es, son nuestras pautas culturales, ideológicas y políticas acertadas para pensar el mundo de hoy, y no lo sé. En algunas cosas sí, en algunos planteos sí, en algunos planteos me parece que la realidad, o al menos creo que las transformaciones el cambio del mundo ya no digital, analógico a digital, sino digital a hiper digital, nosotros estamos afuera de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que pensar la política fuera del mundo de lo digital es atrasar, y uno está atrasado, ¿no? Nosotros no estamos pensando en ese sentido. Y eso por un lado. Por el otro lado, me parece que sí hay una posibilidad de hacer un planteo sintáctico o un planteo sinóptico, diría yo, con respecto de el mundo que creemos ver con las herramientas del siglo XX, ¿no? Entonces podemos llegar a analizar que en la región se está jugando la restauración del poder geopolítico de Estados Unidos. Podemos pensar que el multipolarismo de fines del siglo XX y del principio del siglo XXI se está resquebrajando, y que posiblemente Occidente termine ampliando la frontera hacia las puertas de China. Todas esas cosas uno puede preverlas, y creo que los militantes que estaban allí eso podían tener conciencia de lo que claramente de lo que estaba ocurriendo en ese sentido. Pero creo que es muy difícil abarcar los cambios que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, mi obsesión es el tema de la nación y de la patria, ¿no? Y yo creo que eso está muy en ruptura. Uh-huh. Yo me siento más compatriota de un de un boliviano que vota a Evo que de la empleada del local de Quiniela de una cuadra que vive puteando a los peronistas y está a favor del macrismo, ¿no? Me siento más compatriota de un brasileño que tiene a su líder preso que de, no sé, de algún familiar mío. Es más mi patria ese brasileño, claro, que mi vecina, ¿no? Y sin embargo vivo al lado de mi vecina, y de la otra persona vivo a miles de kilómetros, y nos une otras banderas, pero quizás nos unen otras formas de ver la patria grande, o el mundo, o la filosofía de vida, ¿no? Qué sé yo, me parece que tiene que ver con eso. ¿Crees que...? Pero esas identidades se van moviendo y se mueven gracias también a los algoritmos de Internet, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir. Si tenía esta cosa de la globalización de la comunicación, es decir, nosotros podemos hablar con alguien de Bolivia, podemos hablar con alguien de Brasil, con alguien de China incluso. Sí, sí. Esto puede ser, puede estar siendo escuchado, vaya uno sabe por quién, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, esa del mismo modo en que nosotros ahora estamos recién tomando conciencia de eso, ellos lo vieron antes
porque Internet empezó siendo un arma de guerra. Sí. Era un arma de guerra. ¿Cómo entendés vos el tema del espionaje que hicieron desde Cambridge Analytica, por ejemplo, Sí. para influir en determinadas elecciones en distintos países del mundo? Si crees que hay un poder global, hay una corporación, digamos, que está tratando de dominar el mundo, tipo Pinky Cerebro, ¿es muy loco pensarlo? ¿O es un grupo de corporaciones que de repente dice, vamos por este lado? Claro, que no viene bien"? yo no soy muy amigo del laboratorio, ¿no? El laboratorio con los 5 especialistas diciendo, y ahora vamos a hacer que Brienza se meta el dedo en la nariz y logran que yo me meta el dedo en la nariz, ¿no? En eso no creo. Lo que sí creo que hay lugares en los cuales se reúnen a pensar en forma casual y en forma organizada algunas cosas, ¿no? Y que van trabajando también con las cuestiones que emergen, ¿no? Ahí emerge, o sea, yo no me imagino hace 30 años un tipo diciendo, bueno, y en el año 2000 y pico vamos a crear Facebook para tener... Claro, no. O sea, ese tipo de cosas no me las imagino. Ante la emergencia de Facebook, los tipos dicen, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Cómo podemos usarlo? Piensan actuando sobre eso y terminan llevándolo a su propio beneficio. Yo creo que eso es lo que los diferencia a ellos de de nosotros. Primero que ellos como son menos y tienen más poder, tienen más capacidad más facilidad de reacción. Nosotros ponernos de acuerdo a 6.000 millones de personas en el mundo es más difícil, pero creo que eso se debería suplir con estar atentos a esos cambios, estar atentos a las nuevas teorías del marketing, políticos. Yo es algo que vengo reclamando mucho desde hace un tiempo. A contrario de lo que opinan muchos intelectuales en la Argentina que creen en la primacía de lo político, yo creo que la primacía de lo político tiene que estar atravesada con la primacía de lo tecnológico también, ¿no? Sí. Porque si no te quedas afuera de la forma de hacer política. O sea, Así como Perón descubrió la radio e hizo de la radio un elemento político, no solamente Perón, sino los movimientos de masas de principios del siglo XX o mediados del siglo XX, digo, es paradójico que haya sido el macrismo el que aprovechó esos métodos de comunicación popular, ¿no? Lo han hecho aparte de una manera... Sí. Igual no hay con qué darles. Claro, si uno quiere hacer ahora repetir el mismo método del macrismo, seguramente no le sale. No, ya fue usado, ¿no? Así es. Ellos fueron los primeros y lo usaron bien. Pero creo que hay que utilizar esas cuestiones para ver cómo se recuperan esos espacios de comunicación, ¿no? Yo creo que si hoy uno tuviera que pensar cuál es el símbolo, el parangón de la lucha armada de los 70 hoy es una guerrilla de hackers rompiendo no solamente las estructuras comunicacionales de ellos, sino también rompiendo los aparatos comunicacionales del Estado, ¿no? Incluso no solamente comunicacionales en el sentido Radio Nacional y la televisión pública, sino rompiendo las estructuras del Estado. Pero se lo hace hackeando, no se lo hace con las armas, ¿no? Esperemos que esto sea solo una... No, lo estoy pensando. No estoy diciendo absolutamente nada. A ver si todavía hay viene Patricia acá. Vos que dijiste que había que hackear. Claro, ojo, no. A ver si es una forma ideológica. Claro, no. Es una forma de decir. Es una vamos forma a de aclararlo. pensar. Si uno tiene que pensar técnicas revolucionarias, uno lo pensaría por ahí, ¿no? Bueno, de hecho, hemos visto esta semana, por eso digo, es como una mezcla del mundo, es como una especie de cambalache lo que estamos viviendo, porque por un lado tenés la ultra tecnología aplicada al marketing político, por otro lado tenés la ultra tecnología aplicada a deshacerse de los rivales políticos, como pasó el otro día con Maduro, que quisieron matarlo con un dron, y por otro lado tenés Jean-Marie Le Pen, que te dice, pero mira, cuando haya una epidemia no hay que ayudarlos, porque hay demasiada gente en el mundo y hay que dejar que se mueran, y Goldman Sachs haciendo un escrito diciendo,
Sí, pero no conviene tratar a la gente con hepatitis C, porque si vos la tratás, dejamos de vender los remedios y entonces los laboratorios se van a autoinfligir un daño. Conviene que la gente se siga enfermando, no vacunen a todos, no le den tratamiento, porque económicamente no es rentable. Entonces digo, tenemos un darwinismo espantoso en el discurso, pero en los hechos la práctica es absolutamente moderna. Entonces, ¿cómo coordinás eso? ¿Cómo tratamos de pensar eso? ¿Se puede combatir eso? No lo sé. Te dejé pensando. No lo sé. No. O sea, todo lo que pudiera responder sería Sarasa. Claro, pero o sea, estás igual que yo. No tenés ni la más pálida idea de cómo hacer para poder compaginar eso. O sea, ¿cómo desarmamos ese discurso si los dueños de los laboratorios son los que tienen el poder de enfermarte o de curarte y están decidiendo dejarte enfermar para ellos seguir haciendo plata? ¿Cómo manejás eso? O sea, ¿hay una regulación estatal que se podría hacer? ¿Hay una forma de...? No sé, no se me ocurre. O sea, y lo que pasa es que los estados son poca cosa frente a las corporaciones internacionales. Por eso se habla de supraestados, ¿no? Por eso se habla, o sea, no es lo mismo el poder de 10 estados en una unidad latinoamericana o una unidad europea que un estado separado. Lo que pasa es que generalmente las unidades de naciones coloniales, como se decía en el siglo XX, en realidad son socias o parte de sus intereses de reproducción están atadas a la de los laboratorios, ¿no? Claro. Sí. Tenemos un grave problema, señores. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque después vamos a tener que hacer el concurso que se hace todas las semanas. Acá vos sabés que hacen un concurso se llama El Mejor Tuit de la Semana. La gente vota y de 4 tweets que van haciendo, la gente vota y después hay un ganador. Entonces vamos a hablar después con Sergio Prat para que nos cuente cuáles son los tweets elegidos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Radio H.